Hola, hola, hermosa comunidad, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Gracias a todas esas nuevas personitas que se han unido a esta comunidad, que se han suscrito a este espacio de luz y que gracias también a todos los que han resonado con mis videos anteriores y que me han comentado, porque eso me ayuda muchísimo a yo saber cómo están, cómo se sienten y a cómo guiarlos, ¿no? Así que pónganme en los comentarios si se sienten, si resuenan con lo que les estoy diciendo, cómo están viviendo sus procesos de vida, su proceso de alinearse a su camino de vida, su camino álmico, a encontrar su propósito. Y bueno, hoy vamos a hablar, continuando un poco el tema de, ahora ya hablamos en el video anterior de qué pasaba si nos sentíamos perdidos, qué pasaba si nos sentíamos desorientados, inconformes con nuestra vida, que sabíamos que necesitábamos un cambio, pero en esos momentos en que nos sentimos así no sabemos cómo empezar, ¿no? No sabemos cómo empezar a encontrarnos, ¿no? Y a sentir que encontramos algo, ¿no? Porque cuando sentimos esta sensación de desorientación es como, siempre les doy esta simbología, ¿no? De que estamos dentro del bosque y es cuando estamos perdidos, no sé qué camino tomar, no sé qué camino coger, qué es lo primero que tengo que hacer, ¿no? Entonces aquí lo primero que les aconsejo muchísimo, uno, es aceptar que estamos perdidos, que necesitamos un cambio, que necesitamos encontrar algún camino, y en este camino de la vida, digamos que ese primer paso o eso que nos va a permitir avanzar y reconocer por cuál camino debo tomar o debo coger, es empezar a parar un poquito. Es como cuando estamos caminando desorientados y caminamos rápido y no, primero paremos, ¿no? Paremos, miremos dónde estamos, miremos qué está pasando a nuestro alrededor. Y asimismo tenemos que hacer en la vida. Cuando estamos muy perdidos, muy desorientados, no sabemos qué hacer, qué tenemos que hacer, vamos a parar un poquito y decir, bueno, ¿quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Cómo estoy actualmente? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cómo me siento? Entonces el primer paso es parar un poco en tu vida y empezar a ir hacia adentro, ¿no? A mirar hacia adentro, en pensar en cómo te sientes, cómo te estás sintiendo, qué está pasando en tu vida, y empezar a hacer un proceso profundo de autoconocimiento. Sé que de pronto ya están en este camino o ya han escuchado la importancia de autoconocernos, y que aunque suele ser algo, digámoslo así, obvio, no es algo que solemos hacer los seres humanos. No se nos enseñó a conocernos desde pequeños, a mirar, bueno, qué es lo que soy, ¿no? Cuáles son mis dones, cuáles son mis talentos, quién soy yo, cómo me defino. Eso no se nos enseñó. Entonces, como adultos nos puede costar a veces un poco empezar a hacer ese proceso, y por eso te aconsejo mucho empezar a hacerlo de forma muy seria, de forma muy comprometida, entendiendo que este proceso de autoconocimiento requiere de tiempo, requiere de que tú te des como esos espacios de conexión contigo, que te des esas oportunidades de usar diferentes tipos de herramientas, que ya te voy a decir cuáles nos pueden ayudar. Y es esto, entonces vamos a empezar a hacer un proceso de autoconocimiento. ¿Qué significa autoconocernos? Pues eso, ¿no? Mirarnos hacia adentro, mirar quién soy yo. Y lo que pasa es que a veces decimos como, no, pero yo ya sé quién soy, ¿no? Pero si yo te hago la pregunta, bueno, dime tú quién eres, cómo te defines hoy, cuáles son tus dones, cuáles son tus talentos, cuáles son tus cualidades, cuál es tu luz, tu sombra, vas a quedar como, uy, no sé, ¿no? Entonces, los invito muchísimo a emprender ahora este camino del autoconocimiento. Fue también esa primera guía que la vida me dio cuando yo me sentía súper perdida, desorientada, frustrada, insatisfecha con mi vida. Le decía a mis ángeles, yo creo en los ángeles, le decía a esa fuente divina, al universo, a mi alma, ¿qué hago? ¿Cómo hago para salir de aquí? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Y en ese proceso de pedir esa guía, esa ayuda, llegaron personas muy bonitas a mi vida que me mostraron la herramienta de la astrología, de la carta astral, de la carta natal. Y esa fue, digamos, que mi primera entrada al mundo del autoconocimiento, fue la carta astral, y me encantó. Digamos que antes ya sabía cosas, me gustaba el tema de los signos, había leído varios libros de autoayuda, siempre estuve como muy
tuve mucho ese llamado del autoconocimiento, pero no lo había hecho seriamente, no me había sentado a decir, bueno, ¿quién soy yo? ¿No? ¿Qué dice esta herramienta de mí, de mi personalidad? Entonces esa primera puerta fue la astrología, la carta astral, y me encantó. Sentí de una vez como ese clic, esa conexión. La estudié, ahora leo cartas astrales, y en ese camino es como que todo iba empezando a andar, ¿no? Es como que abrí esa puerta del autoconocimiento y llegaron otras herramientas que también me ayudaron muchísimo. Y aquí mi consejo es que te permitas este proceso de forma seria, porque lo que nos pasa mucho es que nos hacemos una lectura de alguna herramienta, ¿no? De la carta astral, del enneagrama, o usamos alguna herramienta de autoconocimiento y lo dejamos ahí. Es como, bueno, sí, ya esto fue lo que me dijeron y ya está. Y ese es el error más grande que cometemos, porque el autoconocernos no solo es ver qué dice esta herramienta de mí, de mi personalidad, sino que yo de verdad pueda integrar esa información dentro de mí, que yo de verdad pueda creerlo, porque pasa mucho que con diferentes herramientas te dicen, no, mira, es que tú tienes estos talentos, tienes estos dones, tienes esto, lo otro, y tú, bueno, no, sí, muchas gracias, pero en realidad no te lo crees, ¿sí? Entonces, lo importante de verdad al hacer un proceso profundo de autoconocimiento es uno aceptar este proceso, hacerlo de forma muy consciente, que tú digas, bueno, me voy a poner la meta de este año, hacer este proceso profundo de autoconocimiento, y de verdad se lo recomiendo mucho hacerlo este año precisamente, porque es el año 9, es el año de finales, es el año del karma, es el año del cambio profundo. Entonces, si tú te permites hacer, si no lo has hecho antes y te permites hacer este proceso este año, ya el otro año puedes como empezar a avanzar muy claramente en tu vida, y eso te va a ayudar mucho a recorrer ese camino que tu alma quiere vivir. Entonces, sí les recomiendo hacer como a plantearse ese objetivo de vida, como este año me voy a autoconocer, voy a usar diferentes herramientas, voy a preguntarle a las personas también, porque las personas, tanto las herramientas que les voy a decir como las personas, son esos espejos que nos ayudan a vernos, porque cuando uno se viste, ¿no? Y quiere ver cómo se ve la espalda, cómo le queda la ropa, pues tú necesitas un espejo para verte, porque así solamente no te puedes ver completamente. Y eso pasa con tanto las personas que nos rodean como estas herramientas de autoconocimiento sirven como espejos que nos ayudan a vernos, que nos ayudan a entendernos, que nos ayudan a vernos más profundamente, mucho mejor. Y eso va a ser un gran impacto en nuestra vida. Así que sí te invito a empezar ese proceso de autoconocimiento. Y bueno, ¿cómo lo puedes empezar a hacer? Hay diferentes herramientas que yo he usado y que me han funcionado mucho. Una de esas pues fue la astrología, como te comentaba. La carta astral fue esa primera puerta. La astrología obviamente es un mundo muy amplio, pero si te resuena, te aconsejo leerte tu carta astral, tu carta natal, con la persona que tú vibres. Es muy importante porque puede ser un panorama y una puerta muy linda de autoconocimiento. Luego seguí en mi caso con los registros akáshicos, que también me enamoraron. Es abrir ese libro del alma y que te ayuda a tener como muchísima información muy profunda, muy valiosa de ti. Entonces los registros akáshicos, la carta astral, también el enneagrama, que es un test psicológico que ayuda muchísimo, o varios test de personalidad a nivel psicológico si te gusta más el tema psicológico. También la cábala también es una herramienta hermosa que nos ayuda también a reconocer como yo qué hago en esta vida, cuáles son mis misiones, mis karmas, ¿no? ¿Qué es eso que yo vine a experimentar en esta vida? Ahora, otra herramienta que he empezado a usar desde hace unos 2 años, muy bonita y poderosa, es el diseño humano, que de verdad me parece una herramienta muy completa, muy poderosa, que nos ayuda a reconocer cuál es nuestra energía, cómo funciona nuestra energía, cómo podemos tomar decisiones, cómo podemos sentir esa intuición. Entonces, bueno, hay infinitas herramientas que te pueden ayudar muchísimo. Lo importante es que empieces, que escojas una
herramienta y empieces. Y ya cuando integres esa información y digas, sí, esto sí me resuena, esto no tanto, esto no lo había visto, está interesante, lo voy a practicar, lo voy a ver, lo voy a empezar a probar en mí. Ya cuando hayas como integrado esa herramienta o lo que te dio esa herramienta, luego pasas a otra herramienta, ¿sí? Pero créeme que la vida te va a ir guiando. Solamente que tú digas, sí, sí quiero autoconocer mi universo, dime cómo puedo empezar a hacerlo, ¿no? Y la vida te va a empezar a guiar en este camino, pero sí es un proceso que de verdad tienes que hacer muy seriamente. Yo de verdad que me obsesioné con autoconocerme los primeros años antes de verdad ponerme como al servicio y en función a mi misión como guía, como terapeuta. Me obsesioné mucho, a hoy todavía sigo obsesionada y ya me he hecho muchas herramientas, me he aplicado muchas herramientas, pero ahora lo que me dedico es a ayudarle a las personas también a autoconocerse, ¿no? Entonces, obsesiónate con tu autoconocimiento, con reconocerte. Podemos empezar con cosas tan sencillas como el nombre, de qué significa Carolina, qué significa Camila, ¿no? Qué significa Andrés, Daniel, o sea, cuál es tu nombre, qué significa tu nombre, qué significa tu apellido, qué significa de dónde vienen tus nombres y tus apellidos, ¿no? De dónde viene tu familia. La familia también es un gran portal de autoconocimiento, conocerme, reconocerlos a ellos, verme en ese espejo, ¿no? De mis padres, de mi familia, es importantísimo. Ahí las constelaciones familiares son una herramienta también muy poderosa. Entonces, mi invitación en este video es eso, a que veas que el primer paso para salir de esa sensación de estar perdido es parar un momentico y empezar a mirar hacia adentro, empezar a autoconocerte realmente, pero ese realmente significa que tú te creas lo que estás viendo, ¿no? Que si a ti te dicen, no, es que tienes este talento, tienes este don espiritual, tú digas, sí, yo lo siento en mí, yo lo creo, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces no se nos enseñó a eso, ¿no? A reconocernos, no se nos enseñó a vernos y nos cuesta mucho aceptar quiénes somos, y ese es el primer paso, conocernos muy bien y aceptar eso que somos. Es demasiado poderoso, porque obviamente de ahí viene el que podamos tener una buena autoestima o un amor propio, y eso va a desencadenar que podamos tomar decisiones, que podamos salir de ese trabajo que no me gusta, que pueda empezar a emprenderlo en lo que yo quiero, que pueda empezar, que me pueda separar de esta pareja que ya no me estaba funcionando. Entonces, todo, la base de todo es ese autoconocimiento profundo, y que tú de verdad te permitas integrar muchísimo esa información. Entonces, esa es la invitación que te quiero dar. Escoge la herramienta que más te llame la atención, que más te guste. Si quieres más información de alguna herramienta, déjamelo aquí en los comentarios y yo te ayudo también a conocer un poco más esa herramienta, porque si hablo de cada una, pues se nos va muy largo el video. Y lo otro es, bueno, en qué es realmente lo que tenemos que conocer, ¿no? ¿Qué significa realmente qué es lo que tenemos que conocernos, o en qué es lo que tenemos que encontrar, ¿no? En ese proceso de autoconocimiento. Y encontrarnos significa de verdad conocer primero yo quién soy, cómo me puedo definir, y no para limitarte, sino de verdad decir yo cómo me caracterizo, cómo me puedo definir. Entonces, realmente, ¿qué incluye ese autoconocimiento o ese reconocernos? Incluye muchas cosas importantes, pero te voy a dejar como las básicas que de verdad te aconsejo mucho que lo logres entender. Y es primero, ¿cuál es tu luz? La luz significaría esas características, cualidades, esas cosas, digámoslo así, positivas que te hacen a ti. Por ejemplo, que eres creativo, que eres generoso, amable, ¿no? Todas esas características que tú sientes que están dentro de ti y que te fortalecen o te forman tu personalidad. Entonces, reconocer cuál es esa luz, cuál es mi sombra, es decir, esas características que tal vez no son tan positivas y que yo vine a integrar, ¿no? Por ejemplo, el que de pronto soy un poquito perfeccionista, que puedo ser celosa, que puedo ser indisciplinada, ¿no? Entonces, esas cositas son las que, por ejemplo, se llaman la sombra,
y que son cosas que yo tengo que integrar, ¿sí? Que tengo que integrar, no negarlas, es decir, no negar yo no soy así, no, esto no soy yo, sino decir, bueno, sí, en ciertas formas soy así, en ciertas formas no, soy intolerante, o ciertas formas soy indisciplinado, pero eso lo puedo ir integrando, ¿sí? Pero sí es muy importante reconocerlo porque somos luz y oscuridad, y eso nos hace humanos, nos hace terrenales, o si no, no estaríamos aquí, porque esa es la idea de la escuela de la tierra, aprender a integrar esa luz y esa sombra. Sin la oscuridad las estrellas no brillan, así que también es lindo reconocer, sí, pues yo sí soy un poquito, no sé, temperamental, yo sí soy un poquito estricto, yo sí soy un poquito impaciente, pero yo sé que eso lo puedo ir integrando, trabajando, ¿no? Sanando. Entonces, uno, la luz, luego la sombra. Otras dos cosas muy importantes: mis talentos, mis dones espirituales. Reconocer que los talentos son ese hacer, es decir, mi talento de ser artista, de crear, de cantar, de escribir, ¿no? Como todas esas actividades que de pronto se me facilitan. Mis dones espirituales, que sí ya son esos dones que hablamos de, como la canalización, ¿no? Como ese don de la clarividencia, como ese don de la sanación, ese don de la palabra, de la sabiduría. Te voy a dejar aquí en la descripción un video en donde hablo mucho de cuáles son esos dones espirituales. Y otra parte muy importante es saber cuáles son esas misiones en tu vida. ¿Por qué? Porque todos venimos aquí con una misión o unas misiones específicas. También te voy a poner aquí un video en el que hablé de eso. Y como humanos he entendido que vinimos por lo menos a vivir 4 misiones importantes. 1, la misión personal, es decir, yo como Carolina, que vine a trascender, ¿no? Que vine a trabajar, que vine a sanar, por ejemplo, no sé, la impaciencia, vine a trabajar en mi fortalecimiento de mi autoestima, vine a trabajar el tema de la pareja, el tema del dinero, el tema de la salud, ¿no? Dependiendo de lo que también estas herramientas me vayan guiando, y también yo haya entendido en mi vida con todo lo que he experimentado. Esa misión también familiar, que es esa segunda misión, sería como cuál es mi misión dentro de mi familia, yo qué misión vine a cumplir, cómo vine a ayudar a mis ancestros, a las futuras generaciones, de pronto qué karmas familiares vine a ayudar a liberar, ¿sí? Eso, las constelaciones nos ayudan también muchísimo en eso. La tercera misión es la misión colectiva de propósito, le llamo yo, que es esa misión que ya me dice, bueno, qué papel vine a desempeñar, ¿no? Qué rol. El rol de traductora, el rol de terapeuta, el rol de guía o de formadora, el rol de profesor, el rol de médico, el rol de ingeniero, ¿sí? ¿Cuál es ese rol en el que yo puedo jugar y puedo poner al servicio mis dones y mis talentos, que es ese propósito de vida, ¿no? Y cuarto, ¿cuál es esa misión como más espiritual, más familiar, más terrenal, como esa misión en la que yo vengo a aportar ese granito de arena a la tierra para que la tierra y la humanidad sea un lugar mucho más bonito, más equilibrado, con mayor armonía, ¿no? Entonces, estas cosas son demasiado importantes, es la base para que tú logres como reconocer, ok, ya sé, estas son mis misiones, esto es lo que yo vine a vivir, a experimentar, a trascender, estos son mis dones, mis talentos, esta es mi luz, esta es mi sombra. Y esa base es demasiado importante para que tú puedas emprender y decir, ok, ahora bueno, este camino es el que voy a tomar porque es el que me va a permitir cumplir mis misiones, es el que me va a permitir poner al servicio mis dones y mis talentos, integrar mi sombra, ¿no? Entonces sé que puede sonar un poquito de mucha información, pero créanme que si se permiten hacer este proceso de autoconocimiento de una forma muy consciente, va a ser demasiado poderoso, se lo digo por experiencia propia. Obviamente uno siempre sigue conociéndose un poquito más en diferentes circunstancias, con diferentes personas, pero es autoobservarnos, ¿no? Al final el autoconocimiento es autoobservarnos, es vernos en esta relación, es vernos en esta situación, cómo yo actúo, cómo me reconozco. Y bueno, otra parte también muy importante en autoconocimiento, que es una de las también muy vitales, aparte de lo que ya les dije, es mis emociones, ¿no? Cómo es mi mundo emocional, cómo yo siento, cómo vivo las emociones,
porque de alguna forma siento rabia, siento tristeza, siento alegría, que me hace sentir esas emociones, porque eso, el reconocernos y el tener una gestión emocional es base para que yo también pueda saber cómo soy, cómo reacciono. Y bueno, desde ahí todo se va a empezar a abrir. Es un camino muy profundo, muy lindo, que nos va a abrir como la puerta a sanar muchas cosas, porque en ese proceso de autoconocimiento nos daremos cuenta como, uy, bueno, tengo que trabajar esto, esta herida que traigo de mi infancia. Eso sale mucho con la carta astral, los registros. Tengo que también empezar a mirar esta relación con papá, esta relación con mamá. Entonces el autoconocernos es como ese diagnóstico de quién soy, a qué vine, cuáles son mis talentos, mis dones, cómo estoy en estos momentos, cómo me encuentro y cómo puedo, y ese potencial que puedo llegar a ser y cómo puedo empezar a trabajarlo, ¿no? Cómo puedo empezar a trabajar esas heridas, empezar a sanar, empezar a hacer esos procesos a la par de vivir la vida, experimentarla, obviamente, seguir trabajando, pero a la par yo voy haciendo mucho ese proceso personal que me va a permitir, obviamente, mayor claridad, eso sí, muchísima claridad en tu vida, y el ahora sí saber qué voy a hacer, ¿no? Y qué paso seguir. Entonces, bueno, esto era lo que te quería contar en este video. Cuéntame si ya estás en un proceso de autoconocimiento, si has usado alguna herramienta, cuál ha sido tu experiencia, si tienes alguna duda. Y sobre todo, si ya estás en este proceso de autoconocimiento, si estás iniciando, cuál sientes que es esa dificultad para eso. Y créanme que a veces no necesitamos mucho dinero para hacer este tipo de ejercicios o herramientas. En internet hoy en día hay muchas herramientas, pero sí necesitamos dedicarnos el tiempo. Sí es importante que podamos tomar un tiempo en el día para sentarnos, autoconocernos, leer, interiorizar, ¿no? Como pensar, bueno, ¿cuál creo yo que es esto? O preguntarle a las otras personas, oye, ¿tú qué ves en mí? ¿Qué cualidades? ¿Qué luz? ¿Qué sombra? Hay muchas formas. Yo a mis traductoras bellas las guío en un proceso muy profundo de autoconocimiento. Y también estoy armando un proceso muy lindo de autoconocimiento para cualquier persona, para el que quiera como hacer este proceso muy consciente y muy comprometido. Entonces los invito a visitar mi página web, que es donde está toda la información. Soy luciguia.com. Y bueno, te invito a suscribirte, a activar la campanita y bueno, cuéntame cómo estás en ese proceso de encontrarte y de reconocerte. Un abracito de luz, gracias por estar aquí, por escucharme. Dios te bendiga. Chao.